como dijimos, vamos a continuar en nuestro segundo estudio sobre el creyente, el cristiano y la aflicción. Y les invito a abrir sus Biblias ahora al capítulo 12 de 2 de Corintios. Capítulo 12 de 2 de Corintios, donde nos encontramos y comenzamos hace 2 semanas. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando de su lucha personal, su aflicción personal, de una manera incomparable. Es obvio que la experiencia de cada creyente es una de aflicción, sufrimiento. El Señor Jesucristo prometió: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y lo observamos en la vida de todo hijo de Dios y particularmente aquí en la vida de este gran siervo de Dios, Pablo. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 10 a modo de introducción. Dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me dijo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose o more en mí. Por eso me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La última vez observamos como una realidad común a todos los hombres que la aflicción es parte de la experiencia humana. Claramente nos enseña Job en el capítulo 5, versículo 7, el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. O sea, es de esperarse. Todos vamos a sufrir. Es un hecho que vamos a experimentar aflicción en nuestra vida. Y como cristianos, a la luz de la Escritura, tal vez podríamos dividir a nuestro sufrimiento, nuestra aflicción, en 2 categorías generales. Primero, la aflicción que viene como consecuencia de pecado. O sea, si pecamos, vamos a recibir el azote del Señor. Y la aflicción, la segunda categoría, es aflicción que viene para evitar que pequemos. O sea, como prevención. Pedro subraya esta diferencia en 1 Pedro 3:17, cuando dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En ambos casos, la aflicción en nuestra vida está controlada por Dios, no hay duda de eso. En Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos, hablando de la corrección de Dios en nuestra vida y la consecuencia que es a veces la aflicción, dice Hebreos 12:5, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Noten 2 reacciones equivocadas a la disciplina. En primer lugar, podemos recibir disciplina y tomarla a la ligera, tenerla en poco, o ir al otro extremo, dice el autor de Hebreos: ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. A veces el Señor nos reprende, nos disciplina y lo recibimos con desánimo. Nos sentimos deprimidos. Y esa no es la reacción que debemos tener. Y continúa diciendo el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Noten que solamente los que son sus hijos reciben disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Lo que aquí vemos es que Dios disciplina a sus hijos y a veces con un azote, lo cual trae aflicción, trae sufrimiento. Y esto es el resultado de la reprensión divina por nuestro pecado. Lo precioso es que Dios lo hace como un padre amoroso, nos dice ahí, con el propósito
de corregir. Siempre es para nuestro bien. El autor de Hebreos dice en el versículo 10, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Existe otro tipo de sufrimiento, también con el propósito de refinar nuestra fe, de santificarnos, pero no es el resultado directo del pecado en nuestra vida. Pablo hace referencia a este tipo de aflicción en este versículo 10 del pasaje que leímos. Este sufrimiento, dice Pablo, que él estaba experimentando es por causa de Cristo o por amor a Cristo. No era por causa de pecado alguno en su vida. Ese sufrimiento viene a nuestra vida permitido por Dios para evitar que pequemos. Pablo dice en el versículo 7 2 veces que esa aflicción, esa espina, ese enviado de Satanás en su vida era para que no se exaltase, o sea, para impedir que se enalteciera. Preventivo, el sufrimiento en este caso. Pero Dios siempre trae o permite el sufrimiento en nuestra vida para nuestro bien, ya sea reprensión o ya sea sufrimiento porque quiere enseñarnos una lección. No siempre el sufrimiento es el resultado directo de haber pecado. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan Job, santo varón de Dios, es acusado por sus amigos le decían a Job que él estaba sufriendo por causa de su pecado. Y obviamente sabemos que Job no estaba sufriendo por causa de su pecado, porque en el capítulo 1 de Job, el versículo 8 nos dice que Dios define a Job como un varón que no hay como él en la tierra, varón intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo sufrió como ningún otro. Sus amigos pensaban que era porque él había pecado. Y hay mucha gente hoy que piensan que si estás sufriendo de alguna manera particular, hay algo en tu vida. No necesariamente. Los amigos de Job le decían, por ejemplo, Bildad Sujita, con ese nombre, yo no lo quiero tampoco como amigo. Dice, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serás viento impetuoso a las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu furor y restauraría tu justa condición. En otras palabras, la razón que estás pecando, Job, es porque hay pecado en ti y lo estás escondiendo. No es así. No había hombre justo en toda la tierra como Job. Pero esa noción de que uno recibe sufrimiento o aflicción por causa del pecado era una noción muy común entre los judíos de la época de Jesús. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Juan capítulo 9, versículo 1, nos cuenta ahí que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos, obviamente, pensaban tenían esta noción equivocada. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces el sufrimiento viene con propósitos específicos que son de Dios, como en el caso de Job, para fortalecer su fe. Y Job finalmente, al cabo de su sufrimiento, él dice, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job creció, se fortaleció en su fe, no fue por nada que hizo necesariamente malo. En el caso de ese hombre, también en el Nuevo Testamento, el ciego, nos dice ahí que Dios tenía un propósito particular para su vida. Y Dios tiene propósitos en el sufrimiento de cada uno de los suyos que no están necesariamente relacionados con pecado. ¿Qué estás sufriendo hoy? ¿Qué tipo de aflicción estás enfrentando en tu vida? Todos pasamos por aflicción. Es algo común. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme por medio de esta aflicción?
En el caso de Pablo, el sufrimiento por el cual él estaba pasando, que nos describe ahí 2 Corintios 12, no era por pecado personal. El propósito de la aflicción en la vida de Pablo y en la vida de todo hijo de Dios muchas veces, tiene que ver con lecciones que Dios tiene que enseñarnos en esta escuela del sufrimiento que no aprenderíamos de otra manera. No necesariamente por pecado en nuestra vida. De este tipo de sufrimiento entonces nos habla Pablo en su experiencia. Y todo cristiano, cada uno de nosotros, vamos a atravesar por sufrimiento diseñado por Dios para enseñarnos lecciones específicas. Claramente el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y a veces cuando más tratamos de vivir en obediencia al Señor, más intensa es la aflicción. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, le dice en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 12, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Otra vez, póngale la firma. Vamos a experimentar aflicción. Y a veces cuanto más piadosamente queremos vivir. En 2 Corintios 12, entonces Pablo nos está instruyendo sobre la aflicción que viene a la vida de un hijo de Dios por causa de la justicia. En el caso de Pablo dice por amor a Cristo. Comenzando con el versículo 7 y estamos todavía repasando, Pablo dice que él había recibido un aguijón en la carne que Dios le había permitido, que Dios había enviado. Y como dijimos la última vez, no era un aguijón, no era una espinita, no era una picadura de abeja, una molestia. Está hablando de una estaca, un arma aguda, con el propósito de destruir, en el caso de Pablo, su tendencia a creerse un poquito más de lo que debía. Dice el versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir, noten, prevención, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Aquí Pablo habla de la carne. ¿De qué está hablando? Bueno, no está hablando del cuerpo físico, está hablando de las tendencias pecaminosas que aún se manifiestan en este cuerpo no redimido. De eso habla Gálatas capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A esa lucha. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo como hijos de Dios y queremos obedecerle, deseamos obedecerle, aún queda en nosotros esta propensidad en nuestros miembros al pecado. A eso se refiere Pablo también en el capítulo 7 de Romanos. Dice el versículo 18, yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi carne, y ahí utiliza la misma palabra, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero no el hacer. Noten eso. Por supuesto, dice él que en el hombre interior él se deleita con la ley de Dios, pero ve otra ley o principio en mis miembros, los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero de este principio de pecado. A esta lucha continua en la vida de todo hijo de Dios. En Gálatas capítulo 5, otra vez, Pablo llama a esta lucha los deseos de la carne contra el espíritu. Juan, el apóstol, también se refiere a esta inclinación carnal a hacer lo malo, cuando en 1 Juan 2:15 nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son luchas que tenemos, tendencias. En Romanos 8:23, y esa lucha, entre paréntesis, estará con nosotros continuamente hasta el día que este cuerpo sea redimido finalmente. Romanos 8:23, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos, dice Pablo, en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Eso no ha sucedido todavía. Eso es cuando pasemos a la presencia del Señor o Él venga por su iglesia. Entre tanto, Dios trae a nuestra vida sufrimiento para afligir esa tendencia carnal a hacer lo que no está en su voluntad. Pablo dice que esta aflicción es un aguijón que él describe como noten ahí, un mensajero de Satanás.
un demonio que le trajera dolor. Pablo nos dice que obviamente nos está hablando acá de una lucha espiritual. No está hablando necesariamente de algo físico. Ustedes recuerdan que él escribe en capítulo 6 de Efesios, versículo 12, nuestra lucha, nosotros los creyentes, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha invisible contra el diablo y sus huestes. A eso se refiere Pablo, un mensajero de Satanás. En el contexto de la epístola, que es un contexto de defensa de su apostolado, probablemente sea la referencia a un líder en la iglesia de Corinto, un falso maestro inspirado o llevado, movido por un demonio que trataba de causar daño a la iglesia y particularmente daño al apóstol Pablo, un mensajero de Satanás. La Biblia nos ilustra este tipo de ataque satánico en la vida de hombres de Dios. Ya lo vimos en el caso de Job, que Satanás pide permiso para tocarle y lo hizo, pero no destruyó la fe de este gran hombre de Dios, todo lo contrario, lo fortaleció. Otro hombre de Dios en el Nuevo Testamento que ya observamos y conocemos bien es el apóstol Pedro, quien en Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Noten que el diablo tiene que pedir permiso antes de tocar a uno de los hijos de Dios. No tiene libre acceso a cada uno de nosotros, tiene que pedir permiso. Os ha pedido para zarandearos. O sea que Pedro, tú, Simón, en particular, pero todos los discípulos. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. O sea que el diablo tuvo acceso a Pedro, pero su fe no fue destruida. Se tambaleó y cayó como ningún otro, con la excepción de Judas, que era un falso. Pero Pedro continuó en su fe. Dios usó a Satanás para fortalecerle y eventualmente traer bien a la vida de muchos. De muchos. Esto es lo que también sucede en la vida del apóstol Pablo. Una lucha, un mensajero de Satanás, que Dios permite que le abofetee como siervo de Dios. ¿Con qué propósito? Perdón. Y aquí entramos en los propósitos. La última vez vimos que el primer propósito que Pablo indica por su prueba, su aguijón en la carne, es que Dios utiliza el sufrimiento en la vida de sus hijos para enseñarles humildad. Dice, esto vino a mi vida, esta aflicción, para que no me exaltase. Pablo podría haberse sentido muy orgulloso como apóstol por las revelaciones que él tuvo. Recuerden ustedes que habla de esto en los primeros 6 versículos de este mismo capítulo. Ascendió al tercer cielo y escuchó cosas que ni siquiera se le permite hablar al hombre. Y Pablo pudo haberse sentido un poco orgulloso por eso y Dios sabía que necesitaba algo que lo mantuviera humilde. Y dice, por esta razón el Señor envió esta prueba en mi vida, esta aflicción. A veces Dios nos humilla o nos mantiene humillados por medio de la aflicción. Número 2, también vimos que Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Versículo 8, acerca de esto, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Por experiencia propia y por lo que observamos en la Escritura, cuando estamos sufriendo como hijos de Dios, eso nos lleva casi instantáneamente a la oración. Venimos a Dios pidiendo que Él nos sostenga, que Él nos proteja, que tenga misericordia y nos ayude a través de la prueba. Tal vez oramos más cuando estamos siendo afligidos que cuando las cosas van bien. Y este es el propósito de la aflicción, a veces, acercarnos a Dios. En el momento más duro de su vida, Pablo, noten ustedes que no fue a Timoteo, no fue a Tito, no fue a uno de sus allegados o colegas en el ministerio, sino que fue directamente al Señor. Su aflicción era tal que él había perdido toda esperanza en sí mismo, había perdido todo control de la situación. La iglesia en Corinto estaba siendo llevada por falsos maestros. La mayoría de los creyentes en esa congregación le habían dado la espalda. Les escribió 4 cartas, 2 de las cuales no se encuentran, como dijimos, en el canon bíblico,
Pablo envía a Tito a averiguar cómo están, y gracias a Dios en el capítulo 7 de esta segunda epístola vemos que la iglesia se arrepiente. Pero Pablo había llegado al punto de la depresión. Lo vemos eso en el capítulo 7, versículos 6 y 7. El único recurso que Pablo tenía en esa situación era: Señor, vengo a ti, no puedo hacer nada. A veces nos sentimos absolutamente en el piso espiritualmente hablando, con la cara en el piso, abrumados por la aflicción que nos afecta. Bueno, Pablo pasó por eso. Y es justamente lo que él dice, que él fue al Señor en esa situación. Versículo 8, rogué al Señor, imploré al Señor. La palabra que aquí se usa en griego es parakaleo, que es una palabra fuerte, una palabra que indica no simplemente pedir, sino ruego, súplica. Se usa en los evangelios cuando algunos enfermos vienen al Señor y le rogaban que los curaba. Por ejemplo, vino un leproso en Marcos 1:40 y el leproso rogándole, arrodillándose, dijo: si quieres puedes limpiarme. No era simplemente un pedido, ¿me puedes limpiar? Era un ruego. Y Pablo dice: llegué al punto que yo tuve que rogar al Señor. Cuando uno está desesperado y todo se va desmoronando alrededor, la enfermedad te afecta, o algún ser querido se enferma, muere, o sufrimos un accidente particular, o perdemos dinero en el negocio, se nos funde el negocio, la bolsa de valores se viene abajo y tenemos inversiones, la familia está desmoronándose por conflictos y luchas familiares, lo que sea. En esos momentos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El ejemplo lo tenemos aquí. Vamos al Señor y rogamos. Eso nos empuja a rogar como ninguna vez habíamos rogado antes, tal vez. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, rogó al Señor 3 veces que la aflicción terminara. No sabemos exactamente el contenido de todos sus ruegos, de toda su oración, pero podemos observar que no trató de atar al diablo o a Satanás o al demonio, como muchos hacen, que lo van a retar y que lo van a atar y que aspavientos que hacen. Tonteras. Eso no está en la Escritura. Son patrañas, son inventos de hombres. El diablo se muere de risa con estos que tratan de atarle y retarle. No podemos hacer eso. Pablo era el gran apóstol Pablo y no lo hizo. Fue directamente al Señor: Señor, líbrame de esto. Ayúdame. Su oración fue en fe. Su oración fue, noten, específica: quita de mí esto. ¿Cuál es tu aflicción? Ve al Señor con tu aflicción. Señor, esta es mi aflicción. Te pido por esto en particular. Y noten que su oración fue persistente. 3 veces rogó. Pablo va en oración al único que podía darle la salida a su aflicción. Recuerden ustedes que en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, versículo 13, nos habla de eso. Por ejemplo, dice el versículo 13, dirigiéndose a nosotros los creyentes: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Noten eso. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis probados o tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape o la salida, a fin de que podáis resistirla. ¿Ven? Dios nos manda aflicciones a nuestra medida. Es como este anillo al dedo. Nos manda la aflicción precisa para nosotros. No nos manda mucho más de lo que podamos resistir. Él sabe cuál es nuestro límite. Si Dios nos enviara la aflicción de Job, estaríamos fritos tal vez. Pero Dios envía aflicción a la medida de cada hijo suyo. Yo no sé qué aflicción estás pasando tú hoy, pero Dios te la permite. Dios te la envió a tu medida. A tu medida. Pero junto con esa aflicción, dice Pablo, Él proveerá una salida a su tiempo. A su tiempo. Pablo sabía que Dios era fiel, que su prueba era permitida
que Satanás y sus demonios tenían acceso limitado a él y que el Señor podía librarle. Por eso oró, rogó al Señor de esta manera. A veces nos hacemos de todo menos orar y rogar y hacerlo con perseverancia, con fervor. Los momentos de comunión más íntima con el Señor a veces son los momentos que estamos en oración con Él como resultado de una severa aflicción. Número 3. Dios utiliza el sufrimiento para desplegar su gracia. Noten el versículo 9. Él me ha dicho, el Señor, Él pidió al Señor, Señor, quita eso de mí, pero Él 3 veces le dijo y el Señor dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez que Pablo ruega al Señor por liberación, la respuesta fue la misma. Mi gracia es suficiente. Pablo oró con intensidad, como dije, con fervor, que el Señor quitara esa estaca. Y el Señor le contestó, no quitando la aflicción, no removiendo el aguijón, sino que le dijo, Dios le contestó simplemente diciéndole, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente en medio de esto. Qué tremenda lección para nosotros. Dios desea que seamos humildes y envía el sufrimiento. Dios desea que vivamos en comunión íntima con Él y Él envía el sufrimiento. Dios envía el sufrimiento, pero junto con la aflicción intensa, en medio del crisol candente, porque a veces lo es, su gracia se manifiesta para que podamos soportar la prueba. Pero a veces queremos la respuesta así, Señor, dale, ya. Mi gracia es suficiente. Tranquilo. Y noten que esa gracia de Dios es la multifacética gracia de Dios. Él sabe por lo que estamos pasando y Él sabe cómo lidiar con esa situación en nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente para toda prueba, para toda tentación, para todo sufrimiento que Él envíe o permita que nos aflija. ¿Y quién dice eso? Su palabra. Hay momentos que todo lo que podemos hacer es descansar simplemente en su palabra. La pregunta es, ¿lo creemos? Si Dios dice eso, ¿lo creemos? Y rehusarnos a escuchar las mentiras del enemigo o de nuestra propia mente o debilidad carnal, rehusar a creer lo falso y rendirnos, descansar en sus promesas. Como dije, no sé lo que está pasando hoy, no tengo idea del sufrimiento que estés experimentando, en algunos casos sé, pero una cosa con seguridad es cierta, que aquí vemos que la gracia del Señor Jesucristo es suficiente para esa situación en la cual estás pasando. ¿Lo crees? ¿Lo creo? Porque ahí está la clave. Y noten que este no es un simple deseo o simplemente algo romántico, noble del apóstol. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que Pablo describe como inspirada por él. Útil para enseñar, útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es su palabra. Cada aflicción que nos rodea, que nos invade y a veces nos sentimos como una barca en el medio de una tormenta. Cantamos de eso, ¿no? Hace un rato. Y nos vemos como una barcaza que ya está casi lista a naufragar. Esa es la aflicción en la cual nos encontramos. ¿Con qué propósito? El Señor tiene propósito, lecciones específicas. La prueba, esa es la prueba de nuestra fe. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7, la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. El profeta Jeremías, ustedes recuerdan, popularmente llamado el profeta llorón, porque lloró angustiadamente y escribió el libro de Lamentaciones, que es justamente eso. En Lamentaciones 3:19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura.
Así estamos a veces. Jeremías estaba sufriendo intensamente. El pueblo no respondía, lo habían rechazado, lo tiraron en un pozo y lo dejaron ahí. Y noten lo que dice el versículo 20. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Estaba abatido el hombre. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ustedes piensan que es un corito ese? No, esas son palabras de lamentaciones del profeta Jeremías. Y dice el versículo 26, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. A veces el Señor nos tiene ahí, esperando, y vemos la salvación del Señor al final. Ese es nuestro Dios. Él nos aflige, pero también se compadece de nosotros. Su gracia es suficiente para ayudarnos en medio de cualquier aflicción. Y en este caso, una aflicción que Él mismo ha traído a nuestra vida. Y noten que la misericordia del Señor, que sed, dice Jeremías, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso es una manera de decir, son infinitas, no terminan. Están ahí, siempre, listas. Su gracia, sin ninguna duda, es suficiente para sostenernos en cualquier aflicción. Su palabra lo dice. Entonces, Dios utiliza la aflicción para humillarnos. Dios nos aflige para acercarnos a Él, número 2. Número 3, Dios nos permite sufrir para demostrar su gracia. Y en cuarto lugar, Dios usa el sufrimiento para perfeccionar su poder. Noten el versículo 9. Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder espiritual se perfecciona en la debilidad. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones, en angustias, por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la fortaleza no era de Él, es del Señor. Cuando perdemos nuestra confianza en nuestras habilidades, el poder entonces se hace manifiesto. Es el poder del Señor. Mientras tú y yo dependamos en nosotros mismos, en esa medida es que no hay poder ni impacto en lo que hacemos para el Señor. El sufrimiento, la aflicción nos humilla, nos impulsa a buscar a Dios en oración, hace que la gracia del Señor se haga manifiesta, y ese mismo sufrimiento nos fuerza a perder toda confianza en nosotros mismos. Entonces, qué bendición es la aflicción, vista desde ese ángulo. Pablo, a pesar de su increíble ministerio, su incomparable impacto en la historia de la iglesia, podía decir y decía, yo soy débil. Yo en mí mismo no valgo nada. Él se llama el primero de los pecadores, ¿se acuerdan? Pero dice Pablo, de buena gana me glorío en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por supuesto, Pablo no estaba disfrutando el sufrimiento. No es que Pablo es masoquista y dice, ay, qué lindo, tengo un aguijón. ¿Cómo disfruto este dolor? ¡Oh, qué bendición! No era eso. Pablo no era, como dije, masoquista, no se deleitaba en eso, sino que se gozaba en la gracia y el poder de Cristo en medio de esa aflicción. Dios no nos envía el dolor para que lo disfrutemos. Dios espera que amemos y nos gocemos en su gracia y el poder que viene cuando sufrimos y respondemos correctamente. Pablo dice, me gozo en mis debilidades. Porque estas debilidades, estas angustias, estas afrentas son medios que Dios provee para demostrar su gracia en mí. Si tengo algo de qué gloriarme, dice Pablo, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. En el versículo 5, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está diciendo, no hay manera de explicar su vida.
su ministerio, su impacto en la vida de miles de personas, sino en medio, la gracia de Dios en él, en medio de debilidades. Posiblemente Pablo no era un hombre impresionante. Algunos que escriben acerca de él dicen que era un hombre bajito, sin apariencia física que impresione. Aparentemente tenía, algunos dicen que posiblemente hasta no podía ver bien y no hablaba bien. Públicamente se trastabillaba, tal vez tartamudeaba, no sé, así como su servidor a veces. Él era débil en todo sentido y él lo sabía. Pero en esa debilidad, el poder de Cristo reposó. Noten eso. La palabra reposar o morar es un verbo que literalmente quería decir colocar, levantar una tienda de campaña. Y lo que Pablo está diciendo es que el poder de Cristo tomó residencia en él. Dios da su poder al débil. Dios no escoge a los poderosos en sí mismos. Dios no usa a los soberbios que se creen algo cuando no lo son. Dios utiliza a los débiles. Bueno, algunos estarán diciendo, Henry, pero si Pablo era débil, yo me miro a mí y digo, débil, soy más que débil. Pero bienvenido a la iglesia, porque ustedes recuerdan cuando Pablo está hablando a los creyentes en Corinto, les dice el capítulo 1, versículo 26 de Corintios, 1 Corintios, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿Se acuerdan? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo miro a esta congregación y digo, qué bien nos está describiendo a la perfección. Yo no veo muchos nobles aquí, ni muchos sabios, ni poderosos, ni gente de alta alcurnia, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es. Esta es la manera que Dios trabaja. Dios nos salva, no escogiendo los fuertes, sino los débiles, y Dios nos usa en nuestra debilidad para su gloria y el beneficio de otros. En el versículo 10, Pablo concluye, por eso me complazco entonces en mis debilidades, en insultos, en privaciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso él decía, todo lo puedo, ¿no es cierto?, en Cristo, no en mí, que me fortalece. Qué preciosa lección sobre el sufrimiento. El sufrimiento lo utiliza Dios para enseñarnos humildad, para acercarnos a Él, para desplegar su gracia en nosotros y para perfeccionar su poder en nosotros. Entonces, cuando estamos afligidos, y lo estamos muchas veces, debemos abrazar eso como un regalo de Dios. Lo hace para nuestro bien. Vamos a orar. Voy a pedir a mis hermanos que pasen por favor adelante. Vamos a disponernos a celebrar lo que hacemos cada primer domingo de mes, la Santa Cena. Vamos ahora a orar en preparación a participar juntos de ello. Si usted es hijo de Dios, no tiene que ser miembro de la iglesia. Si usted es creyente en Cristo Jesús, pertenece a Él, bienvenido a participar. Si usted no es hijo de Dios, si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, esto no tiene ningún sentido para ti. Abstente de participar porque no es algo que hacemos como un rito. Vamos a orar simplemente preparándonos para participar. Señor, gracias te damos por la lección que el apóstol Pablo nos da en este precioso pasaje sobre el aguijón en su carne, su aflicción en particular. Gracias, Señor, porque es cierto que tú permites que el enemigo nos ataque y muchas veces nos acose de una manera especial, singular, un aguijón en nuestra carne. Pero gracias, Señor, te damos porque eso es un medio que tú utilizas para humillarnos, para depender de ti, para acercarnos a ti y para demostrar tu gracia y tu poder en nosotros. Padre, bendice a cada persona, cada hijo tuyo aquí en este lugar, cada uno de tus santos. Señor, enseña esta lección
por medio de tu Espíritu en cada corazón. Y ahora, Padre, al prepararnos a participar de la cena del Señor, que nos dé, Señor, una actitud de humildad, una actitud de sobriedad, seriedad en lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.